Listo. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta parte de lo que tiene que ver justamente el módulo 3 con la semana número 3 justamente, referente a los principios pedagógicos. Recordemos que estos de alguna manera nos sirven y ya están de alguna manera embelesados, trabajados, para que podamos de alguna manera orientar lo que son nuestro trabajo. Se me hace muy interesante ver, por ejemplo, que lugares como por ejemplo la Universidad de Guadalajara, donde está una especie de trabajo colectivo, donde hay algunas personas que son de alguna manera vacas sagradas, tienen ya estructurado un plan, un programa, más sin embargo, cuando ya lo llevas a la práctica, ves que hay muchas, de alguna manera, lagunas, hay algunos inconvenientes que no permiten, primero que nada, tener dentro del plan de estudios un trabajo lineal de competencias que permita vincularse con otras materias, ¿no? Cosa que no pasa justamente en el trabajo que hacemos nosotros como profesores. De alguna manera, este trabajo ya está de alguna manera filtrado, regulado, revisado, ¿sí? Y de alguna manera tratado, y que nos permite justamente darle una continuidad y en cierto tiempo, pues hacer algunas modificaciones y adecuaciones. Y como les comento, es, por ejemplo, los planes y programas de la universidad, pues tiene que pasar mucho tiempo para que justamente se vaya haciendo esa reorganización y esa reingeniería de lo que es ese trabajo. Y yo lo que en lo personal se me hace muy interesante de nuestro trabajo, que de alguna manera ya tenemos una ruta trazada y ya con nuestra práctica, con nuestra experiencia, con nuestra forma de trabajar, le vamos dando una forma para que justamente todo eso que se plasma en papel pueda llevarse a cabo. ¿Va? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que de alguna manera trabajar para esta semana 3? También vamos a adelantar un poquito la semana 4 y lo que va a ser justamente su trabajo como ya el cierre de este módulo número 3. Vamos a ver un poquito acerca del plan y programa de estudios. Recordemos que va a modificarse otra vez y obviamente lo único que sabemos bien de alguna manera es que todo se cambia, todo se mueve. ¿Sí? Y para esto, pues de alguna manera vamos a utilizarlos esta parte, este conocimiento que ya tenemos, como una forma de ir orientando nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vamos a realizar, maestras y maestros, para esta parte en particular? Bien. Primero que nada, tenemos que partir de estos temas, ¿sí? Y se los voy platicando poco a poco y les voy a solicitar que por favor me apoyen con lo que es justamente su experiencia, ¿no? Sus conocimientos con respecto a esto, ¿sí? Bien, vamos a ver justamente que para esto, como yo les comentaba, ya tenemos algo ya estructurado, ya hay personas que pensaron esto previamente y ahora nos corresponde a nosotros de alguna manera leerlo, revisarlo, ver que si nos sirve, ver qué de manera lo podemos ir adecuando a la necesidad de nuestro grupo y de esa manera llevarlo a cabo. Bien, para esto les voy a pedir que por favor me comenten lo siguiente, ¿sí? Ya sea maestro Manuel, maestro Miguel Ángel, maestra Yomara, maestra Juliana, ¿sí? Para ustedes, ¿de qué les sirve conocer y comprender los principios pedagógicos? Me gusta contestarme la pregunta, ¿eh? Como ya les comentaba, esto nos sirve para justamente regular nuestra forma de trabajar, ¿no? Y a pesar de que tenemos de alguna manera cierto entendimiento como profesores de nuestra aula, pues sí debemos de regirnos con eso para que de alguna manera lo que se espera para un determinado grado se llegue a cumplir y de esta manera puede darle seguimiento a lo que es justamente el trabajo en otros, se puede decir ciclos o módulos, ¿no? Bien. Maestro Manuel, ¿qué le parece aprovechando que está ahí usted presente? ¿Nos puede apoyar en esa pregunta en particular? Sí, claro. Uno de los, creo que primeramente, y partimos de la parte general, ¿no? Conocerlos para poder aplicar de acuerdo a una situación. Es importante mencionar que, así como los 12 principios se van a 14, estipularlos, conocerlos y sobre todo adecuarlos. ¿Para qué? Casos importantes, objetivos en comunes y sobre todo, ¿no? Lograr cada situación, cada momento, o en este caso que estamos hablando de ciclo. Exactamente, maestro. Y como comentamos, que estos vayan siendo un pilar de nuestra práctica, ¿no? Muy bien, maestro. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, ¿qué les parece también? Tenemos otra pregunta, ¿sí? Fíjense bien qué curioso, ¿eh? ¿Qué principios les parecen más útiles para orientar justamente su práctica educativa y por qué? Maestra Juliana, ¿nos puede apoyar en ese aspecto, por favor? Maestra Yuli. Hola, buenos días. Muy buenos días. Ay, perdón, disculpen.
Bueno, pues yo pienso que la transformación de la práctica es, pues, un principio pedagógico de los más importantes porque, pues, cada día vamos a tener que mejorar como docentes y irnos actualizando y también trabajar de la mejor manera con nuestros alumnos. Definitivamente. Fíjense, maestras y maestros, estaba viendo una película hace justamente un mes y se hace muy interesante cómo, por ejemplo, a veces como nosotros como maestros tenemos una percepción con los alumnos, ¿no? Y obviamente cuando esos alumnos ya de alguna manera nos han conocido durante un determinado tiempo, durante su estancia en la escuela primaria, pues empiezan a reconocer ciertas características de nuestra forma de enseñanza, ¿no? Y en esta película que se llama La Elección, está tomando desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del profesor y desde el punto de vista de la alumna, ¿no? Donde, por ejemplo, el que me resulta mucho más atractivo es desde el punto de vista del alumno, donde comenta justamente de que, por ejemplo, cuando un profesor ya lo conoces, pues te pones a pensar de que ya tiene una forma de enseñar muy determinada y muy poco llega a cambiar, ¿no? Y lamentablemente es como profesores llegamos a estar en una zona de confort donde, por ejemplo, supongamos, ¿no? Vamos a hacer una actividad y vamos a hacer un resumen y luego vamos a hacer un dibujo y ya se acabó se puede decir el jugo o la esencia que le podemos sacar justamente a esta actividad, ¿no? Mas, sin embargo, cuando vamos pensando en diferentes materiales que podemos emplear, diferentes cosas que podemos utilizar, cosas que podemos investigar, pensar en las necesidades del alumno, es lo que nos permite a nosotros de alguna manera ir innovando, ¿no? Ir haciéndole, ¿cómo se llama? Que cada clase, ¿sí? A pesar de que demos un mismo tema, sea completamente diferente. Y eso es lo atractivo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y al final, en la reflexión que cae en la alumna es justamente, pues, de que le daba pena, ¿no? Sentía compasión de que qué triste es ser una persona que tiene que dar un tema todos los días de una misma forma, ¿no? Y lamentablemente a veces sí llegamos a hacer, ¿no? Dominamos tanto algo que sentimos a veces, no sentimos la necesidad justamente de hacer adecuaciones o innovaciones, ¿no? Bien. Maestro Miguel Ángel, por Sí, favor, muy bien. muy buenos días. ¿Puede apoyarnos, por favor, con la siguiente pregunta? ¿Qué principios considera que aplican los maestros de manera constante? Sobre los principios pedagógicos. En efecto. El hacer que el estudiante sea autocrítico, ¿no? O sea, a la forma de hacer a la hora de realizar sus trabajos, más que nada. Sí, claro. Ver si le puso empeño o si sí realizó lo que se le pedía, más que nada. Hacerlo autocrítico también. Excelente, profesor. Sí, también es una manera, ¿cómo se llama? Ir conociendo que él va teniendo una evolución en su conocimiento, ¿no? Y a Sí, la forma que va teniendo esa evolución, pues de alguna manera se va poniendo nuevas metas, ¿no? Nuevos retos. Y también a ti como profesor te va moviendo la forma de que vayas adecuando cosas nuevas que permitan justamente que el alumno vaya aplicando sus conocimientos, vaya aprendiendo algo nuevo y de alguna forma también vaya haciendo cosas diferentes que le permitan justamente aprender algo, cosas que de alguna manera no los había visto, mas sin embargo estaban ahí, ¿no? Bien. sí. Y, por ejemplo, fíjese muy bien, ¿no? Aquí algo bien interesante, ¿no? Yo, como les comentaba, yo tengo un grupo que ya tengo 3 años con él, ¿no? Con esta parte de la pandemia, ¿no? Y se hace muy interesante porque a fin de cuentas yo ya los conozco, yo ya sé cómo son y de alguna manera pues me permite ir agarrando cosas nuevas, ¿no? De los temas que hay en la actualidad y me permite también de alguna manera ver que ellos van creciendo y conforme ellos van creciendo pues tienes que ver qué cosas les llaman la atención, cuál es su interés, ¿no? Y aquí, por ejemplo, viene una pregunta que yo les voy a contestar con mucho gusto. ¿Cuáles y cuáles requieren desarrollar un poquito más en los alumnos, ¿no? Y pues como vemos siempre, tenemos fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿sí? Y lo que debemos hacer nosotros más como profesores, documentarnos más, maestros, ¿sí? Recordemos que en la medida que nosotros nos vayamos documentando más de las cosas que van saliendo, es en la medida que nosotros vamos a estar actualizados y vamos a poder hacer frente, maestras y maestros, a procesos como son, por ejemplo, este tipo de promociones que están llegando, ¿no? Como ya ven que, por ejemplo, durante este año estuvo lo que fue a principios de hasta marzo más o menos, lo de la promoción que tenía que ver con dirección, ¿no? Y actualmente, maestras y maestros, ya se puede dar justamente lo que es el apartado de la promoción horizontal, ¿sí? Y en la medida que nosotros le vayamos abonando justamente todo ese conocimiento, es en la medida que nosotros vamos a estar mucho más preparados y cuando lleguen las oportunidades, tomarlas con los dedos, ¿sí? Bien. Maestras y maestros, ¿sí? ¿Creen que el profesor
deba desaprender algo? Y es una pregunta en general para todos. ¿Lleva qué, profe? Desaprender algo, maestros. De su práctica docente. Como dejar de hacer algo. Sí, yo por ejemplo les comento, ¿no? Salir de tu zona de confort. Ser tan rutinarios. Así es. Yo creo que será lo más principal, ¿no? Como maestros. No caer en eso, en la rutina, en siempre lo mismo y siempre lo mismo. Estar buscando estrategias y estar innovando. Lo más importante del principio pedagógico es el juego. Sí, El niño siempre va a aprender jugando. Y a definitivamente. veces los maestros, pues, nos olvidamos de ese pequeño detalle. Así es, maestras. Fíjense qué curioso, ¿no? Como por ejemplo del preescolar los niños salen cantando, bailando, jugando y llegan a la primaria y es todo lo contrario, ¿no? O sea, digo, depende del maestro o maestra que les toque, ¿no? Y lamentablemente, pues sí, le vamos quitando esa parte lúdica que tenemos justamente de hacer las cosas divertidas, ¿no? De hacer las cosas entretenidas, de hacer las cosas atractivas para que justamente los alumnos puedan de alguna u otra manera participar, ¿no? Les comento también, maestras y maestros, que sus participaciones fueron muy buenas. Les agradezco muchísimo que hayan de alguna manera participado justamente en lo que es el apartado del foro y hayan dado respuesta justamente a lo que es justamente estas preguntas que partían a lo que es, primero que nada, el concepto del principio pedagógico, ¿sí? También, ¿cuáles son para ustedes los principios pedagógicos más relevantes? Y de alguna manera, ¿de qué manera estos principios pedagógicos apoyan a que ustedes tengan una práctica docente? Recordemos, maestras y maestros, que algo que tenemos que hacer siempre los profesores es planear, porque cuando planeamos sabemos lo que tenemos que hacer y inmediatamente podemos ver qué planes, qué formas podemos de alguna manera actuar, qué actividades podemos emplear y de esa forma ir trazando lo que es justamente nuestro trabajo. Si los arquitectos tienen un plano para poder realizar un edificio, los ingenieros lo siguen, ¿sí? Si los abogados también cuando van a defender a alguien ya tienen, por ejemplo, un conocimiento de lo que fueron las circunstancias, qué leyes pueden emplear, ¿sí? qué ruta van a trazar para lo que va a ser su defensa, porque nosotros no podemos planear también, ¿sí? Y eso es lo importante justamente de ir empleando todos esos recursos pedagógicos en nuestra planeación para que de esa manera se vayan viendo en nuestra práctica docente, ¿sí? Vamos a ver rápidamente qué elementos nos compartieron algunos compañeros. Por ejemplo, aquí tengo el del maestro Miguel, ¿sí? Si usted me lo permite, profesor, voy a citarlo, ¿ah? Sí. Para que de alguna u otra manera pues ya tengamos una idea, ¿no? De lo que usted de alguna manera nos hizo favor de incluir, ¿no? Ok, comenta usted que un principio pedagógico son las condiciones fundamentales en la puesta en marcha del currículo. Sí. Y donde también se considera una transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y algo bien importante, maestro, la mejora de la calidad educativa, ¿sí? Porque a la medida que nosotros vayamos empleando todo esto en nuestro trabajo, es en la medida que nosotros le vamos dando una seriedad a la acción que estamos realizando. Fíjense, qué interesante eso, ¿eh? Y es algo que me quedó muy grabado de usted, profesor, y la verdad, ¿cómo se llama? Por eso de alguna manera quiero citarlo, ¿sí? También el maestro Manuel, ya ve que el maestro Manuel es muy dedicado también, y me gustó también mucho lo que él comenta en lo siguiente, ¿no? ¿Qué son los principios pedagógicos? Cita, son las condiciones fundamentales para la puesta en marcha del currículo. Vamos empleando esas palabras clave, currículo, ¿sí? En el cual también se considera una transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y esta mejora de la calidad educativa. Tenemos ya ciertas referencias que nos ayudan justamente a ver que en efecto esto nos ayuda justamente a trazar nuestra ruta, ver hacia quién va dirigido esos aprendizajes, ver por qué es tan importante dominarlos, por qué es bueno emplear recursos, por qué de alguna manera es bueno también hacer innovaciones, y en la medida que nosotros vamos haciendo todo eso, es en la medida que nosotros vamos dándoles, como les comento otra vez, esa seriedad a nuestro trabajo, ¿sí? Y también nos ayuda, número uno, a poner el centro de todo ese aprendizaje al estudiante, ¿sí? Dos, tener en cuenta también esos saberes previos que tiene el estudiante, porque esa es la manera en que nosotros lo vamos a involucrar, se va a interesar en nuestra clase y vamos a tener una modificación de esos saberes previos que él tiene, ¿no? También vamos a propiciar justamente ese aprendizaje que se va situando justamente en lo que son sus conocimientos y justamente también favorecer lo que es la cultura del aprendizaje, ¿sí? Gracias, maestros, también por apoyarnos en ese apartado y también por ver justamente lo que es, maestras y maestros,
lo que son los materiales de apoyo de esa semana, ¿no? Donde, número uno, tenemos que haber visto qué son los aprendizajes clave, ¿sí? Tenemos que tener esa base, maestras y maestros, para que en este próximo ciclo 22-23 vayamos viendo qué cosas nuevas van a venir, qué es lo que tenemos que hacernos como profesores, y recordemos, maestras y maestros, que lamentablemente la carga administrativa, pues, va a seguir ahí, ¿verdad? Y de nosotros depende irla analizando, ir sistematizando, como está muy de moda esa palabra en particular, para que nosotros lo vayamos haciendo de esa manera mucho más rápida, más sencilla, y vayamos de alguna manera aplicando esos shortcuts, o puede decir, ¿cómo se llama? Caminos cortos que nos permitan justamente alcanzar nuestras metas, ¿no? Bien. Aquí viene algo bien importante, maestros, que quiero platicárselos a ustedes, ya para cerrar este punto, ¿sí? Y es justamente que la educación básica debe reformarse, ¿sí? Hay criterios nacionales e internacionales, y como les comento, se me hace muy interesante, por ejemplo, ahorita con el maestro con el maestro Marx, que está en lo que es la parte de los libros de texto gratuitos, que hay invitaciones para los profesores para participar, que nosotros vayamos modificando esos libros, que desde el profesor, desde su visión, desde lo que ha sido su práctica, se vayan de alguna manera transformando, ¿sí? Y de esa manera nosotros nos vayan de alguna manera involucrando en la investigación, y nos permita también proponer cosas nuevas, maestros, ¿sí? Y obviamente tenemos que ver que los aprendizajes de nuestros estudiantes, de alguna manera, tenemos que transformarlos de deficientes a eficientes. Y en la medida que lo vayamos haciendo nosotros, es en la medida que vamos haciendo justamente esa diferencia, maestro, ¿sí? Y que justamente, pues hay que ver que el currículo, ¿sí?, no son solamente las materias que tienen que llevarse, ¿no?, sino que a fin de cuentas tienen una razón, un porqué. Y en la medida que nosotros vayamos comprendiendo esas razones, las vayamos justificando, es en la medida en que nosotros vamos viendo que justamente todas esas materias que estamos viendo, ¿sí?, se pueden vincular, pueden tener un seguimiento en otros ciclos escolares, y también nos permitirá justamente, maestros, ir viendo que lo que vayamos haciendo nosotros, si lo hacemos bien, vamos a facilitarle el conocimiento a los compañeros y a nuestros alumnos, ¿sí?, y también justamente a lo que vayan a aprender posteriormente, ¿sí? Maestras, maestros, una preguntota. ¿Cómo les fue lo que es el cuestionario de principios pedagógicos? ¿Les puedo hacer una pregunta a cada quien y ya me dicen su respuesta rápidamente de lo que se acuerdan? ¿Les parece? Sí. Magnífico. Empiezo con usted, maestro. ¿Listo? Bien. Son los principios pedagógicos del Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica 2017. ¿Es el A, B o el C, maestro? Déjeme verlo. No los alcanzo. Ahí está, maestro. Apreciar las conductas. La B. B. Es propiciar el aprendizaje situado y valorar el aprendizaje informal. ¿Sí, maestro? Muy bien. Perfecto. Maestra Yuli. La número 2. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso implica planificar, ayudar o valorar. Maestra Yuli. Déjeme ver. Espérenme, es que no lo veo bien. Planificar la enseñanza. Ahí está, maestro. Ajá. ¿Lista? Bien. Sí, sería planificar la enseñanza de manera constante para cumplir los propósitos educativos. Definitivamente la respuesta, ¿eh? Muy bien, maestra. Muchas gracias. Maestra Yumara, ¿me puede ayudar con el número 3? Se la leo con mucho gusto. Cuando en la planificación la enseñanza es sensible a las necesidades específicas del alumno, ¿se refiere a qué principio pedagógico? ¿A ser comprometido? ¿A tener una práctica centrada en el planteamiento de las preguntas? ¿O tener en Estoy cuenta entre la A y la C. ¿Por qué, maestra? Platíqueme. ¿Qué la orilla qué? Porque tenemos que ser comprometidos, respetuosos y responsables con los alumnos, pero también tenemos que tener en cuenta los saberes y aprendizajes del alumno. Claro, o sea, a lo mejor se complementan ambas, ¿verdad? Sí. Pero hay una que a lo mejor sopesa más que la otra, ¿no? Para usted, ¿cuál puede ser?
Yo creo que tener en cuenta los saberes previos del alumno, ¿no? Así es justamente lo que tenemos que de alguna manera, al ser sensible, detectamos justamente cuando ya el alumno sabe algo o le hace falta algo, podemos emplear algún ejemplo, podemos emplear alguna remembranza y de esa manera lo vamos ayudando, ¿no? Y estamos tomando en cuenta sus necesidades. Bien, maestra. ¿Sí? Vamos a la número 4, ¿sí? El acompañamiento al aprendizaje. ¿Tiene sentido tanto, maestras y maestros, en general? Uno, a permitir obtener información de la evaluación y la calificación de los alumnos, facilitar la comunicación entre alumnos, así como con la comunidad educativa, o ayudar a eliminar barreras de aprendizaje y la participación de los alumnos. Para ustedes, ¿cuál es, maestros? Fíjense bien, ese acompañamiento que debemos poner en el aprendizaje, ¿no? Ayudar a eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos. Así es, maestros. Es justamente lo que de alguna manera nos ayuda justamente a ver que puede haber muchas cosas, muchas dificultades, pero cuando vamos con esa agarrada de la mano, ese acompañamiento, esa guía, ¿sí? esa facilitación que podemos hacer con los alumnos, vamos justamente ayudándolos a eso, ¿no? Bien, bien. Maestras, maestros, como pueden ver, esta parte de la unidad de la semana número 3 está bastante sencilla y me da mucho gusto que la gran mayoría de ustedes ya de alguna manera han aventajado a lo que es el trabajo justamente de esa parte. Ya para concluir rápidamente, maestras y maestros, sí las invito y los invito a que justamente vayamos viendo lo que tiene que ver justamente con la semana número 4 para que a más tardar, maestros y maestros, ya podamos terminar justamente en esta semana que inicia esta parte del módulo 3. ¿Para qué? Para que si Dios quiere, maestras, nos podamos ver el día martes, ¿sí? Ya sin falta, y podamos empezar con lo que es la unidad número 4. ¿Sí? Bien. Les platico rápidamente, maestros, qué es lo que va a venir justamente en esa semana número 3, para que de alguna manera estén conscientes de esa situación. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer es justamente muy junto con pegado a lo que vimos, que es el currículo, ¿sí? Ya me lo contestaron, ¿sí? Que es esa serie de adecuaciones, esa serie de asignaturas, esa de aprendizajes de alguna manera esperados, que de alguna manera se van vinculando y van haciendo posible que el alumno vaya siendo competente para hacer ciertas cosas y que estos conocimientos los aplique durante toda su vida. ¿Va? Bien. ¿Qué significa para nosotros comprender justamente este apartado del currículo? Pues es nuestro plan de trabajo. Es ¿cómo se llama? Lo que tenemos, mapita que tenemos que seguir nosotros para de alguna manera ir llevando a nuestros alumnos desde un punto A hasta un punto B lo mejor posible, ¿sí? Y vayamos también poniendo cosas de nuestra cosecha, ¿no? Nos da esa flexibilidad en pocas palabras, ¿sí? Y justamente, pues, ¿qué tiene el conocimiento? ¿Qué lugar tiene el conocimiento de los alumnos en ello? Pues es lo básico, porque en la medida que él vaya generando esas experiencias, es en la medida que se le va a facilitar todo esto que vayamos de alguna manera comentando, ¿no? Bien. De toda esta parte, ¿sí? Como les comentaba, prácticamente lo hemos hecho, y por eso les comento que tanto la semana 3 como la semana 4 tienen muchas cosas en común, ¿sí? Y obviamente, como les comento, si le vamos dando ese seguimiento, vamos dándole esa particularidad, vamos a ir avanzando muchísimo justamente este apartado. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en lo que va a ser su entrega de la actividad final, vayamos de alguna manera teniendo una idea de lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo les voy a pedir que por favor obviemos de lo que son los puntos que tienen que ver justamente con la entrega del trabajo, de hacerlo en equipos, e inmediatamente, como una de sus compañeras ya nos hizo, la maestra Rubí, lo que fue su entrevista con lo que fue un maestro con respecto a lo que han sido esos cambios que han pasado justamente en lo que es los planes de estudio, ¿no? Bien. Por ejemplo, nosotros, ¿de qué manera lo utilizamos en el trabajo? Pues es, como les comentaba, nuestra guía, ¿no? Para poder ver qué aprendizajes hay, qué continuidad se les da, así como, por ejemplo, en historia, que no nos podemos brincar de un punto A hasta un punto C, sino que tenemos que irlo recorriendo poco a poco, conociendo cuáles han sido los cambios, las transformaciones, y en la medida que vayamos entendiendo eso, vamos teniendo un contexto, maestros. Fíjense, esa es la parte que tiene que ver, ¿no? Fíjense bien, esta pregunta número 3, que se me hace muy interesante, para que también la vayan aplicando con sus compañeros, colegas que tienen mayor experiencia ya en su centro de trabajo, ¿sí? Ya sea directores, ya sea supervisores o alguien de su confianza.
y le pregunten justamente pues esas aplicaciones que tiene el currículo en su práctica, ¿no? De qué manera le ha servido a esta persona para tener un punto de partida, ¿no? Y no comentarles como, por ejemplo, en lo que pasa en la universidad, de que a veces personas que no tienen conocimiento de la materia pues, son los que hacen los planes de programas de estudio, ¿no? Y lamentablemente, pues ya te pones a pensar que si esa materia en particular les va a abonar justamente a los estudiantes, va a tener la oportunidad de ayudarles algo para que puedan comprender mejor su carrera y aplicar sus conocimientos, ¿sí? Y cosa que sí pasa justamente en la educación básica, ¿sí? Bien, pues maestros, esto es así a grosso modo lo que de alguna manera tenemos que ir trabajando, ¿sí? Sí. Y obviamente, como punto muy importante de lo que es justamente este módulo, es que nos vayan platicando un poquito de su experiencia, ¿sí? Como quiz o examen de esta semana número 4, pues viene una pregunta muy interesante, ¿no? Pues se las platico rápidamente, ¿no? Para que también me apoyen, de alguna manera a contestarla, ¿no? ¿Sí? Narre brevemente por escrito su experiencia en la realización del trabajo del módulo 3. ¿Sí? Considerando su participación, en este caso solamente la parte individual, maestras y maestros, donde hayan abordado los aprendizajes adquiridos y los retos que se enfrentaron. ¿Sí? Y para esto, fíjense muy bien, es justamente el resultado de la entrevista, maestras y maestros. Y le hicieron justamente a sus profesores que tienen mayor experiencia, para que de esa manera ya vayamos de alguna manera conociendo cuáles son esas implicaciones que tiene el currículo en su práctica educativa. Y a raíz de que lo vayan de alguna manera compartiendo, es en la medida que nosotros vamos a ir de alguna manera conociendo justamente pues todo ese conocimiento que han tenido profesores que tienen hasta 30, 40 años, ¿no? Y que obviamente han vivido desde lo que ha sido también de su formación, ¿eh? A lo mejor con el plan desde los 12 años hasta lo que ha sido su formación como profesores y pues obviamente hasta dónde han llegado, ¿no? Y en la medida que nosotros vayamos aprovechando ese conocimiento, es en la medida que nosotros vamos a ir creciendo también como maestros, porque vamos, como les comentaba, conociendo que no donde empezamos nosotros inicia el proceso educativo, sino que viene una larga estela de conocimientos que se han aprovechado, que se han dejado de lado o que de alguna manera se han adaptado a los tiempos actuales. ¿Sí? Maestras, maestros, ¿alguna duda que tengan al respecto? No. ¿No? Muy bien, les comparto rápidamente el trabajo de la compañera Rubí. Aquí estamos. Este es su trabajo, una presentación de un PowerPoint, más maestros y maestros. ¿Sí? Vamos yendo directamente a lo que ella de alguna manera nos hizo favor de realizar, para que ustedes también vayan de alguna manera guiando su trabajo y vayan también de alguna forma irlo estructurando para que si tienen la oportunidad de verlo también en la plataforma mucho mejor, ¿no? Para ya no quitarles un poquito más de tiempo. Y en la medida que lo vayan haciendo, lo van entregando y vamos concluyendo, maestros, lo que es justamente este módulo número 3. ¿Sí? Por si tienen la oportunidad de verlo mejor, maestros, para que ¿cómo se llama? No quitarles más tiempo. Sí. ¿Sí? Bien. Maestro Profe, Miguel entonces, Ángel, mande, maestro. este es ya individual y el trabajo del foro es en equipo, cuando lo vamos a hacer. Sí, exactamente. Ya con ¿cómo se llama? Cuando lo hayan revisado, maestros, nos comparten Sí. sus impresiones. Muy ¿Les bien. parece? Y esto, Sí. voy a hacer este abstract que vimos también aquí, maestros, para que también se vaya reflejado con los demás compañeros. Y en la medida que lo vayamos teniendo, ya es en la medida que vayan participando también. Sí. ¿Cuenta usted, maestro, en la escuela donde está usted ahorita, con ese profesor que tenga esa experiencia, maestro? ¿De varios años? Sí. Pues coincide que las dos maestras están incapacitadas. ¿A poco sí, maestro? Sí, la directora no tiene tanto. Ay, miren nomás. O a lo mejor... Tiene mucho, pero no en la escuela. Ok, va. No, no importa, maestro, pero su experiencia vale, ¿eh? Sí. Yo lo que le digo, su experiencia vale, ¿sí? O a lo mejor también puede ser el profesor que sea ¿cómo se llama? El pretexto, bueno, para preguntar cómo está la maestra, saber cómo está y pues sacar un poquito de información, ¿no? No sabe, Sí. maestro, a mí me encanta mucho la historia. Y también cuando veo muchos profesores que ya tienen muchos conocimientos, hay muchos de ellos que son muy celosos de su trabajo y hay otros profesores que son un libro abierto. Y la verdad, no sabe la cantidad de anécdotas que puede uno obtener de esos compañeros, ¿no? Son un libro abierto andando, ¿no? Miren, aquí está el trabajo de la maestra.
acerca del currículo. Fíjate bien todo lo que le tocó a esa maestra, a lo mejor platicar, ¿no? Ya sus implicaciones y justamente, ¿cómo se llama? Pues, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a esto, ¿no? Y ya de esa manera, pues, te lo pueden compartir. Vamos, de alguna manera, revisando sus trabajos, poniendo nuestras impresiones y compartiendo justamente lo que hemos aprendido de ese proceso, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Maestro Miguel Ángel, maestra Yumara, maestra Yulela, maestro Emanuel, muchísimas gracias por haber estado aquí presentes. Sé que a lo mejor tienen muchísimas cosas que hacer. Les agradezco muchísimo que me hayan dado un poquito de su tiempo del domingo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y primeramente Dios, en la semana los contacto para poder trabajar justamente con sus impresiones de lo que ya fue la terminación de la semana 3 y 4 y la entrega de su documento e iniciar ya con el módulo 4. Sí. ¿Sí? Bien. Maestras, maestros, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y recordemos, maestros, que pues faltan 15 días ya para cerrar y concluir justamente nuestro trabajo de este ciclo escolar y pues tener esas merecidísimas vacaciones que de alguna manera ya nos están esperando, ¿no? Y poder Sí. justamente recargar energías. Cuídense mucho, maestros. Sí. Y primeramente Dios, estamos en contacto.